Buenos días, ingeniero. En esta oportunidad tenemos el agrado de presentarle nuestra investigación correspondiente al taller número 1, titulado Instrumentos de Utilidad Industrial. Mi nombre es Gloria Dina Martínez Pacay, me identifico con carnet 2021 46 198 y tendré el agrado de presentar la introducción del tema. Los instrumentos de medición en las empresas e industrias cumplen la importante misión de medir diferentes variables esenciales para la automatización de procesos, seguridad industrial y el monitoreo permanente. Dependiendo del tipo de trabajo que desempeña el ingeniero, varían los instrumentos que utilizará. Lo que tienen en común todos estos sistemas de medidas es que deben de ser eficientes, precisos y confiables para tomar decisiones en base a sus lecturas. Tomando esto en cuenta, ahora podemos definir qué son los instrumentos de medición, pero primero se debe entender lo que significa medir. Medir se refiere a comparar un patrón o un elemento estandarizado con un objeto o fenómeno para así darle un valor numérico. Entonces, un instrumento de medición es una herramienta que sirve para conocer magnitudes físicas y de esta forma asignar valores numéricos. Entre las características que definen el comportamiento de los instrumentos son los siguientes: exactitud y precisión, error y gamma. La exactitud es la capacidad de un instrumento de dar valores de error pequeños, y la precisión es la menor dispersión de los valores de la medición alrededor del valor medido. La gama puede estar dividida en varias escalas o constar de una sola, pero la gama de un instrumento se define como la diferencia entre el máximo y menor valor medible que pueda ofrecer el instrumento, y el error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. Tomando esto en cuenta, ahora podemos decir que existen dos métodos para realizar mediciones dimensionales, que son la medición directa y la medición indirecta. Las mediciones directas se pueden realizar en un amplio rango especificado por la escala del instrumento de medición, pero también existe la posibilidad de que la medición sea incorrecta debido a las lecturas erróneas de la escala. Las mediciones indirectas, que también se conocen como mediciones comparativas, se realizan en una comparación utilizando un objeto con dimensiones estándar. También existen instrumentos de medición que pueden medir masas, longitudes, ángulos, temperatura y propiedades eléctricas, tema que definiremos en la siguiente parte de la exposición. Sistema de medición. Un sistema de medición es la recopilación de operaciones, métodos, aparatos de medición y otro equipo, programa y personal determinado para asignar un número a la característica que está siendo medida. Cada cantidad física es cuantificable, es decir, su valor debe decirnos cuánto hay del tributo que representa en un objeto o fenómeno. Por esta razón se han generado patrones de comparación llamados unidades físicas o unidades de medida. Con ellos podemos llevar a cabo el proceso de comparación al que comúnmente denominamos medición. Unidades de medida. De presión. Las denominaciones de la presión dependerá del sistema de medida en que se exprese, logrando ser newtons por metro cuadrado por el sistema mundial o libras por pulgada cuadrada en el sistema inglés. De temperatura. Las escalas que se aplican con más frecuencia son la escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin. Y el Kelvin es la unidad de temperatura en el sistema universal de unidades, en el cual la temperatura es una de las 7 unidades base primordiales. Eléctricas. Las unidades de la electricidad definidas por el Sistema Internacional para las Magnitudes relacionadas por la ley de Ohm son el voltio para la tensión, el amperio para la intensidad y el ohmio para la resistencia. La capacitancia se encarga de medir cuánta energía eléctrica hay en un objeto. Su unidad de medida es el farad. Pandeo. La longitud del pandeo es la longitud de la columna multiplicado por un coeficiente de Valtés beta. Torsión. La unidad de medida de torsión en el sistema internacional es newton metro. Usando una definición simple, torsión es equivalente a multiplicar fuerza por distancia, donde una torsión o giro en el sentido del reloj normalmente tiene valor positivo y en sentido contrario del reloj contiene valor negativo. Compresión. Si aplicamos dos fuerzas de igual intensidad en la misma dirección y sentido contrario sobre un cuerpo y tendemos a cortar estamos comprimiendo el objeto. El cuerpo acortado y reduce su longitud. Tracción. Una vez que estiramos un cuerpo, aplicamos dos fuerzas de igual intensidad, igual dirección y sentido contrario, estamos traccionando que el objeto. Las partículas del material tienden a dividirse y el objeto se incrementa de longitud. Flexión. Si aplicamos una fuerza vertical en el punto medio entre dos apoyos sobre un componente resistente horizontal, estamos sometiendo el cuerpo a esfuerzos de flexión.
El cuerpo tiende a curvarse, a comprimirse en la parte preeminente y a traccionarse en la parte inferior. Características de los sistemas de medición. Un buen sistema de medición debería ser eficaz en la valoración del efecto de lo que hacemos a alguna medición, efectivo en la interacción entre resultados conseguidos y los propuestos, o sea, el nivel de cumplimiento. Le daremos continuidad a la investigación. Por mi parte, les explicaré los instrumentos de masa y algunos de longitud. Comenzaremos con los de masa. Tenemos las balanzas analítica, que es un instrumento de laboratorio que sirve para medir la masa, que su característica más importante es el poco margen de error que posee. También generalmente estas balanzas son digitales y algunas pueden desplegar la información en distintos sistemas de unidades. Como por ejemplo, se puede mostrar la masa de una sustancia en gramos con una precisión de 0.0001 gramos. Tenemos la granatario, que es una balanza muy sensible, que quiere decir que pesa cantidades muy pequeñas y también es utilizada para determinar o pesar la masa de objetos y gases. Suelen tener capacidad de 2 o 2.5 kilogramos y medir con una precisión de hasta 0.1 a 0.01 gramos. El uso de estas también se utilizan para medir alimentos. Con igual finalidad puede utilizarse en los hogares para pesar los alimentos. También se emplean en laboratorios para pesar pequeñas cantidades de masa del proveniente reactivos para realizar análisis químicos o biológicos. También estas balanzas se destacan por su gran precisión. Tenemos las básculas, que tenemos la de contrapeso, que actúa por medio de un mecanismo de palancas, que transforma la fuerza correspondiente al peso del objeto a medir en un momento de fuerza, que se equilibra mediante el desplazamiento de un pilón a lo largo de una barra graduada donde se lee el peso de la masa. La báscula de muelle elástico, que los avances en las técnicas de pesado han hecho prácticamente desaparecer las básculas de palanca con contrapeso, y ahora se usan básculas con muelle elástico basadas en la deformación elástica de un resorte que soporta la acción gravitatoria del peso del objeto a medir. Tenemos la electrónica, que realiza sus funciones mediante dispositivos electrónicos, ya que esta báscula muestra el peso de la masa de los objetos que se pesan a través de una pantalla digital, y también cuenta con un tipo de sensor o pieza metálica llamada celda de carga. Tenemos el dinamómetro, que es un instrumento para medir fuerzas con base en la deformación elástica de un resorte calibrado. También, dependiendo del principio de operación del dinamómetro, se realiza la estimación de la potencia mecánica generada por la máquina bajo diferentes condiciones de funcionamiento. Continuaremos con longitud, que tenemos la cinta métrica, que también conocida como flexómetro o simplemente metro, que es un instrumento de medida que consiste en una cinta flexible, graduada y que se puede enrollar, haciendo que el trabajo sea más fácil. También con ella se pueden medir líneas y superficies curvas. También tenemos el metro de carpintero, o metro plegable, que es un instrumento de medida de 1 o 2 metros de largo con segmentos plegables de 20 centímetros. La regla graduada. Este es un instrumento de medición con forma de plancha delgada y rectangular. Incluye una escala graduada longitudinal y puede ser rígida, semirrígida o flexible. El vernier, también conocido como pie de rey, es un instrumento de medición que fue diseñado para medir con una gran precisión cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga superficies internas, externas o profundidades. El micrómetro, también llamado tornillo de Palmer, tiene un funcionamiento que se basa en un tornillo micrométrico que sirve para valorar el tamaño de un objeto con gran precisión. El reloj comparador es un instrumento de medición de dimensiones que se utiliza para comparar cosas mediante la medición indirecta del desplazamiento de una punta de contacto esférica cuando el aparato está fijo en un soporte. El odómetro, coloquialmente también llamado cuentakilómetros, es un instrumento de medición que calcula la distancia total o parcial recorrida por un objeto o cosa en la unidad de longitud en la cual ha sido configurado, ya sea metros o millas. Antes de conocer sobre los medidores de presión de la industria, tenemos que conocer la definición de esta variante física. La presión se define como la fuerza ejercida proporcionalmente por una unidad de área. En ingeniería, el término presión se restringe generalmente por la fuerza ejercida por un fluido por unidad de área en la superficie que lo encierra o que lo conduce. Nanómetro de tubo en U.
Son fáciles de usar y no requieren ningún ajuste de engranajes, palancas u otras piezas. Suelen estar llenos de mercurios, por lo que una de las unidades para medir la presión atmosférica son milímetros de mercurio, pero a veces utilizan agua. El nanómetro consiste en un tubo de vidrio de forma de U, parcialmente lleno de un líquido de peso específico conocido. Cuando las columnas del nanómetro están conectadas a fuentes separadas de presión, el líquido se eleva a una columna y cae a la otra, y la diferencia entre los niveles es proporcional a la diferencia de las presiones. Nanómetro de diafragma. Esta es una pieza flexible axial que puede dilatarse o contraerse en un desplazamiento considerable y este desplazamiento se transmite mediante una conexión mecánica a una aguja utilizado para medir presiones. También es empleado para servicios normales con aire, agua u otros fluidos no corrosivos para temperaturas no mayores de 130 grados centígrados. En la media de presiones de fluidos corrosivos pueden emplearse elementos primarios, elásticos, con materiales especiales en contacto directo con el fluido. Nanómetro de cápsula. Estos nanómetros disponen de dos membranas ondulares de forma circular dentro de una cámara de medición aislada y sellada. La presión actúa sobre la cámara de presión en el interior de la cápsula y la deformación indica la presión precedente del proceso. La trayectoria de la deformación se transmite mediante una conexión mecánica de una aguja que señala la presión del sistema. Este tipo de nanómetro es idóneo para gases medios de baja presión. Nanómetro de termopar. Relaciona las variantes de temperatura del gas existente con variantes de presión del mismo. Es un gas de presión y de temperatura son directamente proporcionales. Se debe asegurar una corriente constante. Volúmenes. Toda materia ocupa un espacio que puede variar dependiendo de su tamaño y la medida de dicho espacio es el volumen. El matraz. El matraz sirve para realizar disoluciones con un volumen concreto. Hay dos tipos de matraces. Está el tipo A, que son exactos, y está el tipo E, que se utilizan para disoluciones no estandarizados. El vaso precipitado es un recipiente de laboratorio que sirve para medir volúmenes aproximados, como para mezclar sustancias, para calentarlos o generalmente utilizarlos para depósitos o contener algún líquido. La bureta sirve para verter líquido con exactitud y están constituidos por tubos largos graduados que permiten verter líquidos gota a gota y dispersar líquidos con exactitud. La pipeta. La pipeta sirve para medir líquidos. Temperatura y tiempo. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una cantidad física que expresa calor y frío. Es una medida proporcional de la energía cinética mediante los movimientos aleatorios de las partículas consecutivas de la materia como átomos y moléculas en un sistema. La temperatura es importante en todos los campos de las ciencias naturales, incluyendo físicas, químicas, ciencias de la Tierra, medicina y biología, así como en la mayoría de los aspectos de la vida diaria. ¿Cómo medimos la temperatura? La temperatura es una intensidad estadística, por lo cual no tenemos la posibilidad de medirla de forma directa. Un termómetro es un dispositivo que nos posibilita conectar algunas intensidades termométricas, como la temperatura. Tipos de termómetros. Cambio de volumen. Termómetro de gas a presión constante. Cambio de presión. Termómetro de gas a volumen constante. Líquidos. La elevación de la columna de mercurio a cambio con la temperatura. La elevación de la columna de alcohol teñido a cambio con la temperatura. Resistencia. Los semiconductores son los materiales que se comportan como conductores o aislantes conforme a la temperatura a la que estén. Esto los convierte en un dispositivo que les permite medir la temperatura. La resistencia eléctrica de platino a cambio con la temperatura de manera lineal. Radiación infrarroja. Termómetro infrarrojo. Los cuerpos se calientan emitiendo calor a modo de radiaciones electromagnéticas, tomando por esta clase de termómetros. Tiempo. El tiempo es la magnitud física que mide la duración o separación de las cosas sujetas a cambio, del sistema sujeta a observación. Unidades de tiempo son magnitudes físicas creadas para medir el intervalo en el que sucede una serie ordenada de acontecimientos
en relación a las unidades del tiempo que existen. Se establece al segundo como unidad fundamental representado por S. Unidades más usuales: un minuto, 60 segundos; una hora, 60 minutos; un día, 24 horas; un año normal, 365 días; un año bisiesto, 366 días; un lustro, 5 años; una década, 10 años; un siglo, 100 años; y un milenio, 1000 años.